Síntesis de proteínas. Vamos a revisar los procesos implicados. Primero vamos a recordar que el ADN es el que contiene la información para que se puedan construir miles de proteínas diferentes. El ADN viene a ser como un manual de instrucciones para formar un ser humano o cualquier otro. Sabemos que el ADN está en el núcleo y forma los cromosomas. Las proteínas se codifican y se fabrican en el citoplasma. Entonces se necesita un intermediario que atraviese la membrana del núcleo y se pueda traducir en el citoplasma. Estos tres procesos implicados, que son la replicación, la transcripción y la traducción, son considerados el dogma central de la biología molecular y siempre lleva el mismo proceso y el mismo orden: ADN, ARN y finalmente una proteína. El primer proceso para sintetizar una proteína es la replicación. ¿Qué ocurre en la replicación? Se hace una copia exacta del ADN. Recordemos que el ADN está compuesto por nucleótidos y los nucleótidos contienen en su estructura química un azúcar desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada. Vamos a mirar entonces, para que se dé este proceso de replicación, el ADN tiene una doble cadena o tiene dos hebras que la constituyen. Estas dos hebras van a ser entonces formadas por un molde y por una cadena complementaria. En este caso vemos que tenemos una dirección 5,3 y 3,5 porque son antiparalelas. Cuando se rompen los enlaces que hay entre ellas, porque se va a iniciar el proceso de replicación, la cadena molde es a partir de la cual se va a empezar a formar la cadena complementaria. ¿Cómo se da el complemento? Siempre a la adenina se une la timina y a la citosina siempre se va a unir la guanina. En este caso siempre se va a iniciar el proceso en dirección 5,3. Tenemos entonces la timina. Cuando se va a iniciar la replicación, a la timina se le une la adenina como complemento, a la adenina se le une la timina como complemento, adenina, timina, timina, adenina, y a la guanina se le va a unir la citosina como complemento. A la citosina se le va a unir la guanina. La otra cadena molde igual va a iniciar el proceso. Vamos a decir entonces que la replicación es semiconservativa, porque a una cadena vieja, que era la cadena molde, se le va a formar por replicación una cadena complementaria totalmente nueva. Al final, como yo tenía dos cadenas moldes, se les va a adicionar las dos cadenas complementarias y finalmente voy a tener dos cadenas que van a ser idénticas a la cadena inicial, a la base inicial. En este caso estaríamos como tomando una fotocopia. A partir del molde, que es la original, vamos a tener una copia que sería la cadena nueva. Vamos a ver el segundo proceso, que es la transcripción del ADN a ARN. En este caso vamos a reescribir la información de la secuencia de un ADN a un alfabeto del ARN. Podemos decir entonces que vamos a usar en lugar de timina uracilo. Tenemos una doble cadena, se rompen los enlaces que la formaban, que la tenían unida, y a partir de la dirección 5,3 la cadena molde de ADN va a permitir que se transcriba el mensaje del ARN y finalmente vamos a ver que de adenina se reemplaza uracilo, timina con adenina, timina adenina, a la adenina se va a unir el uracilo porque recordemos que estamos formando una cadena de ARN, y a la citosina la guanina y a la guanina la citosina. Finalmente la cadena de ADN vuelve a tener una doble hebra y nos va a quedar una cadena individual de ARN. Esa es la diferencia. El ADN es cadena doble, pero el ARN es una cadena sencilla y en su estructura va a tener uracilo. En la estructura del ARN nunca va a estar la timina. Entonces, cuando hago la transcripción, simplemente a partir de un molde de ADN voy a formar una cadena sencilla que va a llevar
llevar el mensaje, va a salir del núcleo al citoplasma donde se va a poder formar la proteína. Antes de mirar el tercer proceso, que es la traducción, vamos a hablar del código genético. Son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Recordemos, adenina, uracilo, citosina y guanina son las letras del código del ARN y son los compuestos químicos que me forman las bases nucleótidos del ARN. Cada 3 letras se forma un codón o un triplete y estos tripletes especifican qué aminoácidos se necesita en el paso de la síntesis de la proteína. Entonces, el código AUG, la primera posición sería la A, la segunda posición la U y la tercera posición la G. Donde están estas 3 letras relacionadas, tenemos un aminoácido que sería la MET, en este caso la metionina. Se considera entonces el AUG el codón de inicio. Siempre una proteína va a iniciar con el codón AUG, o sea que todas las proteínas que se construyan siempre van a iniciar con metionina. En el código también existen 3 codones de terminación que indican cuándo se para de producir una proteína, porque se ha completado el proceso, y es el codón AUAA, UAG y UGA indican que se ha terminado. En este caso vemos que aparece la palabra stop, no aparece un aminoácido sino la terminación completa de la proteína que se está formando. Entonces vamos a ver el tercer proceso, que es la traducción. Es el proceso mediante el cual se forma una proteína. Este proceso tiene 3 pasos: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación vamos a ver cómo tenemos un ARN de transferencia formado por un anticodón. Este anticodón es el que va a buscar en el ARN mensajero el codón de inicio. Se une a él, lleva el aminoácido metionina relacionado a él y va a hacer que a él se unan las subunidades del ribosoma. En este caso primero se une la subunidad pequeña y después de que ya se ha conectado el anticodón con el codón y se tiene la metionina en la posición de inicio, va a venir entonces la subunidad mayor del ribosoma y va a empezarse a leer el ARN mensajero cada 3 letras para poder decir cuál es el siguiente aminoácido que se debe adherir. Entonces la iniciación es identificar el codón de inicio. La elongación es que lleguen los ARN de transferencia, que son los que transportan los aminoácidos para que entre ellos se vayan uniendo según las subunidades. Y la terminación es cuando se lee el triplete de terminación, simplemente se termina la proteína, entonces se desprenden los aminoácidos, se desprende el ARN de transferencia, se desprenden las unidades del ribosoma y tenemos una proteína. Ya esa proteína se encarga de plegarse y de ir a algún lugar de la célula para poder permitir el correcto funcionamiento y metabolismo de ella. Vamos a ver entonces un ejemplo. Tenemos entonces en la iniciación buscar el codón AUG. Iniciamos con la metionina. Recordemos que en la elongación las 2 subunidades del ribosoma van leyendo los tripletes o los codones y van adicionando los siguientes aminoácidos. Entonces empezamos con AUG, que es metionina. El siguiente codón es CUA. Debemos entonces buscar primero la C, luego la U, luego la A y encontrar el aminoácido que corresponde, que en este caso sería la leucina. Leemos el siguiente codón porque estamos en la etapa de elongación, GAC. Buscamos primero la G, después buscamos la A y después buscamos la C. Tenemos la asparagina, tenemos el ácido aspartico. Continuamos con la elongación. Finalmente, cuando encontremos el codón de alto o de stop, vamos a terminar con el tercer proceso. Entonces recordemos: iniciación, encontrar el codón de inicio; elongación, encontrar los aminoácidos; y terminación, encontrar el codón de stop o de alto. Y así al final vamos a tener entonces una proteína formada, se libera el ARN mensajero y se liberan las 2 subunidades del ribosoma. Vamos a ver un ejemplo
ejemplo, tenemos un ADN con 2 cadenas, recordemos, con 2 hebras. El molde es el que se va a formar el ARN mensajero. Del ARN mensajero se va a formar la secuencia de aminoácidos porque la buscamos en el cuadro del código genético. Hay algo que si yo tengo un ARN mensajero o si tengo una proteína con los aminoácidos, yo puedo devolverme en el proceso para encontrar el ADN molde que dio origen a esa proteína. Entonces, si tengo el ARN mensajero, simplemente voy a usar las letras del código del ADN para formar la cadena inicial. Entonces, recordemos que el uracilo tiene como complemento la adenina. La adenina tiene como complemento la timina porque estamos formando el ADN y así sucesivamente para formar la cadena inicial. Cuando estamos hablando de ADN y de su síntesis de proteínas, en algunas ocasiones podemos tener mutaciones. Las mutaciones se pueden dar por sustitución porque hay un cambio. Acá vemos que en lugar de la adenina se dio la citosina, se sustituyó una base. Por adición porque se tienen más bases de las iniciales y por supresión, que quiere decir que se borró una de las bases, y esto puede ocasionar 3 situaciones. La primera es que no pase nada. La segunda es que haya cambios en los componentes de la proteína pero siga funcionando como tal, y la tercera es que se elimine la función de la proteína. Entonces esto genera enfermedades. En este caso tenemos el ejemplo de la anemia falciforme. ¿Qué ocurrió? Teníamos la cadena de ADN. Normalmente tenemos citosina, timina, pero cuando hay una sustitución en el que la timina se cambia por adenina, vamos a tener una hemoglobina mutante. La hemoglobina, recordemos, es la que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo normal es redondeado, pero cuando en el proceso de transcripción vemos que hay una sustitución, entonces el ARN va a tener un error en su codón inicial. Entonces, en lugar de tener como aminoácido la glutamina, vamos a tener la valina. Esto ocasiona pérdida de la función en la proteína que se forma. En resumen, este dogma central de la biología de replicar, transcribir y traducir el ADN es importante en los seres vivos. En nuestro cuerpo se da todos los días. Podemos ver que cualquier cambio puede generar enfermedades y mutaciones. Buen provecho.